Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta figura no oficial de bloques de construcción de uno de los personajes, uno de los villanos. Y también, obviamente, de los jefes más queridos, ya no digamos en Final Fantasy VII, sino en la franquicia en general de Final Fantasy, es decir, Sephiroth. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? De entrada podemos ver que es una minifigura bastante bien ejecutada. Todos los detalles son perfectamente reconocibles con lo que podemos ver en la pantalla, es decir, en el videojuego, y tal vez vamos a mencionarlo desde este punto. El único aspecto en contra que yo le encuentro a esta minifigura es que no incluye una base. Aquí tomé prestada una base de Mega de las ya un tanto antiguas, porque sin esta base simplemente no puede mantenerse en equilibrio por sí mismo, puesto que el ala le pesa, hace que se vaya de lado, y lo que se pretende pues no es que se vaya de lado, sino que esté bien equilibrado, que lo podamos exhibir de una manera adecuada. Pero bueno, para hacer nuestro análisis vamos a retirar los diferentes accesorios o los complementos de la figura y lo analizamos por partes. Ya retiramos a Masamune, vamos ahora a retirar la cabeza, posteriormente las sombreras junto con el ala. Vamos a retirar también el cuerpo y la parte baja de su, iba a decir túnica, pero no es una túnica, es más bien la suerte de abrigo, la prenda que él utiliza para cubrirse. Y bueno, también vamos a retirar la base. Vamos a apoyarnos brevemente aquí vamos a colocar de nuevo la cabeza y vamos a jugar un poco con el cabello para poder retirarlo, porque tiene muy buena sujeción, eso está bien, pero resulta que la cabeza tiene un rostro adicional impreso. Si no tuviera ninguno, simplemente por facilitarme las cosas, y si lo hubiera mencionado así, saben que no tiene ningún rostro adicional o alternativo. Y bueno, lo cierto es que cuesta un poco de trabajo quitar el cabello, pero como no hay nada que mostrar del otro lado de la cabeza, simplemente vamos a evitarlo, pero no es el caso. Sí tenemos un rostro alternativo en la parte trasera de la cabeza. Listo, ya pudimos retirar el cabello, y bien vale la pena mencionarlo. Y bueno, a la par de esto también vamos a ir armando la figura conforme vayamos analizando cada una de las piezas. Comenzamos por las piernas. De hecho, vamos a ensamblar la minifigura de Sephiroth de la manera más básica, es decir, la estructura base de toda minifigura de este formato, y podemos ver que hay impresiones tanto en la parte delantera como la parte trasera e incluso los laterales. Las impresiones me parecen muy precisas y la paleta de colores coincide con lo que podemos ver en las diferentes apariciones del personaje, principalmente en Final Fantasy VII. De hecho, por la forma del cabello, me atrevo a decir que esta versión está extraída o está inspirada en la imagen de Sephiroth que podemos ver o que pudimos jugar en el remake, es decir, en la versión de PlayStation, la más reciente. Bueno, la versión más reciente de consola, no sé si fue exclusivo para PlayStation. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta minifigura? Además de que las impresiones son muy buenas, vamos a tener también detalles desde la parte frontal de los pies. Podemos ver que está impreso todo el diseño de las prendas que él utiliza, tanto los cinturones, diferentes herrajes que vamos a tener a la altura de las piernas, aunque evidentemente esto es de la prenda que él utiliza sobre su ropa. Tenemos el pecho expuesto, pero también podemos ver las diferentes correas que van a servir para que sujete sus sombreras, mismas que están presentes aquí en la figura, aunque a diferencia de las que tenemos de manera física, no las vamos a tener en un tono metálico, sino más bien en un gris muy muy claro, casi blanco, pero no llega a serlo por completo. Y me gusta que tengamos inclusive el diseño de la hebilla de su cinturón en el costado. Podemos ver cómo se continúa el diseño, no solamente de los brazos, sino también para el torso del personaje. Inclusive tenemos algunas aplicaciones en pigmento color gris metálico. Y en la parte trasera podemos ver las diferentes secciones del abrigo de Sephiroth. Tal vez la única excepción, y esto es bastante obvio, donde no vamos a tener ningún tipo de decoración, pues es en los orificios en las piernas de figuras de este formato, que sabemos nos sirven para poder acoplar la figura a otras estructuras. Vamos ahora a colocar aquí
esta figura y vamos a separarla porque la parte baja de la indumentaria de Sephiroth también la tenemos de manera física. Podemos ver por la parte superior que tiene dos orificios de forma cuadrada, los cuales van a coincidir con los puntos de anclaje que tenemos en las piernas y que evidentemente van a entrar en el orificio o en los orificios que tenemos en el torso. Algo que me agrada bastante es que tenemos aplicación de pigmento en 2 tonalidades de gris, una más opaca que otra, y también en pigmento. De hecho, en realidad son 4 tonalidades de gris y las 2 más oscuras van a ser para el diseño de la hebilla. No vamos a tener ninguna aplicación de pigmento en los costados ni en la parte trasera, no es necesaria para esta parte de la prenda, y me agrada que los herrajes que tenemos en esta suerte de correas en la parte baja de esta suerte de abrigo o de gabardina que él utiliza, pues los tengamos en un color metálico. Tenemos en un color, de hecho también tenemos en color metálico la parte superior de la hebilla y las partes internas de la prenda por donde ésta se cierra. Y bueno, vamos a colocarla. Otra cosa que me gustó es que inclusive para las impresiones en la parte pélvica, que es la hebilla, prácticamente no se nota la división entre piezas. Y bueno, en caso de querer exhibir la minifigura sin esta pieza, es perfectamente factible y de hecho también luce bastante bien, aunque personalmente me gusta exhibir las figuras con la mayor cantidad de accesorios que sea posible. Inclusive podemos ver nosotros como en la zona pélvica, que también tiene impresiones coincidiendo con el propio diseño de las prendas del personaje, podemos buscar ahí la coincidencia para que tenga una buena alineación una vez que nosotros hayamos acoplado ya el torso. Vamos ahora con las sombreras y el ala, la única ala que tiene Sephiroth, de hecho uno de sus sobrenombres y de hecho también de una habilidad es ángel de una sola ala, y podemos ver que está muy bien ejecutado. El color natural del plástico es gris metálico y es casi igual tanto en la parte delantera como en la parte trasera, con la salvedad que en la parte trasera va a tener un pequeño orificio a través del cual nosotros vamos a poder insertar el ala por un perno que tiene. Apenas se alcanza a ver de este lado y van a disculpar que no la retire, pero lo cierto es que en el momento que se coloca se siente que ejerce mucha presión. Vamos, que la pieza de las sombreras ejerce mucha presión sobre el perno del ala, y en el caso de moverla tengo miedo de que simplemente se quede el perno del ala en la parte de las sombreras y pues termine yo rompiendo la figura. Pero al menos esta presión nos garantiza que en realidad no tenemos ningún problema para manipular la minifigura por el ala y que ésta se esté moviendo involuntariamente. De hecho, considerando la presión que ejerce y que la fricción es prácticamente nula, no hay posibilidad de mover el ala una vez colocadas las piezas. Por eso también hay que tener un poco de cuidado al momento de ensamblarlo, de no dejar el ala en una posición que simplemente no nos guste. Y hablando del ala, ya que la mencioné varias veces, podemos ver que en cuanto a la escultura también está bastante bien. Podemos ver cada una de las plumas muy bien definidas y tiene una curvatura ligeramente hacia la parte frontal o hacia la parte interna, por decirlo de alguna manera, la parte interna del ala, lo cual también le da un aspecto bastante bueno. Y bueno, si queremos exhibir al personaje sin el ala, tendríamos que hacerlo sin las sombreras, y aquí por fortuna también las tenemos impresas tanto a la altura de los brazos como tanto en el torso, parte trasera, parte delantera. Otra cosa que me agrada es que aunque las impresiones para los brazos las vamos a tener, como es costumbre en este formato de minifiguras, en la parte externa de los mismos, las sombreras, o al menos las impresiones de las sombreras, que obviamente están en los hombros del personaje, si se encuentran un poco más acercadas hacia el centro o se encuentran un poco más cercanas al torso, lo cual le da un mejor aspecto en caso, insisto, de querer exhibirlo sin el ala. Vamos ahora a colocarlo. No vamos a poder colocarlo hasta que coloquemos la cabeza, porque el orificio es lo suficientemente grande como para que entre aquí el cuello, lo cual también me agrada porque de esta manera no gana altura el personaje y el cuello no se ve anormalmente largo. Vamos ahora con el rostro. El rostro que le había colocado yo por default es esta expresión un poco más iracunda. Vamos a tener pintura o pigmento metálico tanto para las cejas como para la dentadura. Y no, inclusive viendo a contraluz, me corrijo, vamos a tener pigmento metálico para las cejas. Me hubiese gustado que fuese gris, no necesariamente metálico, pero de cualquier manera no se ve mal. Esto vamos a dejarlo como un mero comentario a gusto personal. Insisto, no creo que sea mal.
Y de hecho tampoco que sea incorrecto. En realidad, para hacer una figura no oficial, no le veo o no hemos encontrado hasta el momento defectos en cuanto al control de calidad, y tampoco podemos considerar la base, ya que inclusive las figuras oficiales de Lego, no todas, pero sí la gran mayoría, inclusive figuras individuales como este Flash que tengo aquí, que esta sí es una figura oficial, no incluyen la base, y eso pues de alguna manera es algo que no debería de suceder desde mi perspectiva. Pero regresando a Sephiroth, tenemos pintura blanca para la boca, bueno, para los dientes. Vamos a tener pigmento negro, evidentemente, para delimitar la parte inferior de las cejas, también casi todo el contorno de los ojos, exceptuando la parte interna, lo que sería el lagrimal. Y vamos a tener pigmento color piel un poco más oscuro para el mentón y también para la parte externa de los ojos. Además de que el propio diseño de los ojos me parece que está muy bien ejecutado, muy bien alineado el pigmento. Podemos apreciar perfectamente las pupilas, inclusive un poco de brillo, lo cual aumenta el valor de exhibición de la figura. Y del otro lado tenemos una expresión un poco más seria, o tal vez lo correcto sea llamarla menos combativa, porque alcanzamos a ver cierta sonrisa aquí que está esbozando el personaje. Vamos a tener prácticamente los mismos elementos que en el rostro anterior, con la excepción de la boca, ya que aquí evidentemente está cerrada, pues no vamos a tener ninguna coloración por obvias razones para los dientes, pero por lo demás tenemos el mismo nivel de calidad en cualquiera de ambos rostros, y se puede exhibir a la perfección cualquiera de los dos. Ustedes saben que me gustan las expresiones un tanto más llamativas y que representen, digamos, un poco más de combate, considerando también la naturaleza del juego en el cual aparece, o de los juegos en los cuales aparece, porque no ha aparecido solamente en las diferentes versiones de Final Fantasy VII. Y mi favorito es el rostro que está un poco más enojado, que se muestra más iracundo. Vamos entonces a colocar la cabeza. Y una vez colocada la cabeza ya no tenemos ningún problema, la fricción o la sujeción es muy buena, ya no hay aquí ningún problema para que, digamos, las sombreras pudieran salirse del lugar. Vamos a hacer los brazos ligeramente hacia arriba, porque de lo contrario no dejan que podamos colocar el torso o podamos anclarlo correctamente a las piernas. Y vamos ahora con la pieza del cabello. Esta es una pieza específica para Sephiroth, para el personaje. La tenemos en un color gris bastante claro, lo cual creo que le va bastante bien. Dependiendo de la versión, en realidad Sephiroth tiene el cabello blanco, pero no me desagrada este tono de gris. Creo que se ve bien, y creo que no contrasta tanto. Creo que fue una decisión buena por parte del fabricante no poner el cabello completamente blanco, porque sí contrastaría demasiado y perderían ciertos focos de atención otras partes de la minifigura, como las alas, las diferentes prendas de vestir, inclusive Masamune, que bien vale la pena también pues ser admiradas en determinado momento cuando tengamos exhibida nosotros esta minifigura. Podemos ver diferentes secciones del cabello, y los mechones están bien definidos desde la raíz en la parte superior hasta la parte baja, que sabemos es casi hasta la cintura, o al menos así le queda aquí en la minifigura. Son ligeramente más cortos. En el juego sabemos que le llegan, digamos, a la parte, le pasan apenas los pectorales, no llegan a la cintura, pero esto no lo voy a considerar un defecto. Son características del propio formato, y en general creo que tenemos aquí una muy buena figura. Me agradan las dos placas en las sombreras, y que inclusive, esto no lo había mencionado, el contorno para cada una de ellas está muy bien definido. Y vamos ahora con el arma de Sephiroth, con Masamune, que diría que es una katana, pero no es una katana normal. Este tipo de espadas sí existieron en el Japón feudal, y propiamente dicho tenemos una odachi, es decir, una katana larga. Creo que está muy bien ejecutada. Vamos a retirar un poco a Sephiroth, si no el autofocus me traiciona, y podemos ver pigmento plateado muy bien aplicado a lo largo de la hoja, desde los costados, la parte superior, es decir, el canto, y también el filo. No está afilado obviamente, pero sí alcanzamos a ver un ligero bisel, lo cual me agrada. Creo que es un muy buen detalle a la altura, a nivel de escultura. La tsuba o el guardamano también muy bien diseñado.
esta pieza que sirve para sujetar la hoja, característica de las espadas japonesas, porque necesitaban una sujeción adicional si no se les desarmaba. Pero bueno, la vamos a tener también en color dorado, coincidiendo con la suba, y me agrada que en términos generales la aplicación de pigmento es muy limpia. Para la empuñadura tenemos pigmento azul, y para este pequeño pomo, que no es propiamente un pomo, es más bien el seguro de toda la espada, ya que en las técnicas de barrido de las espadas japonesas, pues no se suele utilizar el pomo como tal. Se centran más en corte que en estocadas, y por la propia curvatura de la espada nos damos cuenta que en realidad que una espada real con este diseño esa sería su función primordial, pero al margen de eso, definitivamente se puede reconocer como Masamune tanto por la paleta de colores y sin duda alguna por la calidad que tenemos en esta pequeña espada muy bien recreada, y creo que sin duda alguna es uno de los mejores bootlegs que he analizado aquí en el canal. Vamos a colocárselo en la mano izquierda porque sabemos que Sephiroth es zurdo, y de esta manera, ya una vez con Masamune, bajamos ligeramente la mano para que no parezca que simplemente la quiere estirar sin motivo alguno, y ya tenemos al jefe final de Final Fantasy VII nuevamente ensamblado, y sin duda alguna una minifigura que bien vale la pena tener en la colección. Luce bien, creo, al lado de cualquier colección de minifiguras, sobre todo de este formato, basadas en videojuegos o independientemente de la franquicia. Creo que es una buena adición a cualquier vitrina o estante donde podamos tener a nuestros personajes en versión de bloques de construcción. Y bueno, hasta aquí el análisis de esta minifigura. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando vean el video. Yo soy Dark. Esto fue de Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.